don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Oli Nada Garcas, lado B. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of. I'm addicted to you, I'm addicted to you. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Yo siempre tuve una conexión con el campo tipo cordón umbilical, desde el punto de vista afectivo, sentimental. Mi viejo los fines de semana se iba al campo, laburaba acá como ingeniero electromecánico de lunes a viernes, y el viernes a la noche íbamos nosotros en tren en esa época con mi mamá. Yo era muy bichera, yo vivía rodeada de todos los perros, de todos los gatos, de todo bicho que caminaba, y más yo decía que iba a ser veterinaria. Yo siempre tuve un don, viste que hay dones o talentos con los que nacés, que después los puedes desarrollar o no. Mi primer poesía la escribí en 7º grado y empecé a leer los poetas que más me marcaron, después Antonio Machado, Borges, Alfonsina Storni, bueno. ¿Y qué te inspira? El combo con el campo y el cambio de las estaciones y los eventos climáticos complicados como la inundación o la sequía o los atardeceres, esas imágenes que yo atesoro, que cuando vos podés detenerte, que ese es un gran desafío y es casi terapéutico a veces, salir de la vorágine, detenerte, mirar a tu alrededor y hay alguito siempre acá que tenés. Bueno, el campo me inspira por donde lo mires. Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos, la gente de campo cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de escucha on demand. Nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y, por qué no, regando las plantas del parque. Además, vamos subiendo fragmentos de todas estas charlas a mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a desandar los caminos en la historia de Andrea Pacerini, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, hoy productora agropecuaria y tambera en la zona de Carlos Casares, coordinadora de lechería con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, y referente en la materia en Confederaciones Rurales. Pero hoy no vamos a hablar tanto de actividad gremial. Hoy vamos a conocer su pasión más allá del campo, que es la escritura, la poesía. Ya escribió 2 libros, según me anticipó, no sé si vamos a hablar algo de eso, por ahí quien dice 2023 trae otro librito bajo el brazo. ¿Cómo se conectan su vida diaria con su pasión por escribir? Hoy los invito a conocer esta linda historia y al estilo Oli Nada Garcas vamos a meternos de lleno en su pasión por la escritura que comenzó cuando era muy chica.
cuando estaba en séptimo grado, que empezó a escribir y de ahí más nunca paró. Andrea, bienvenida a Oli Nada Garcas, un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. La verdad es que además me llevas a cada lugar vos también. Bueno, yo decía infancia recién. Sí, Contame de tu infancia. ¿Naciste en Capital Federal? ¿Dónde naciste? ¿Qué hacías sí. de pibita? ¿Qué te gustaba? Sí, nací en Capital Federal porque mis padres, ambos son las dos familias oriundos de Carlos Casares. Pero mi viejo, que también fue es productor agropecuario por vocación y no por profesión, es ingeniero electromecánico, eh, tenía un pedacito de campo que había heredado de mi abuelo y la verdad es que se vino a laburar a la ex SECBA, a la que era la empresa estatal de electricidad en ese momento, y acá nací yo, digamos. Yo ahora estoy en Capital en este momento, porque de hecho mi hijo vive en Capital, yo vivo medio arriba de la camioneta, pero bueno, en esa época mi viejo los fines de semana se iba al campo, laburaba acá en la empresa como ingeniero electromecánico de lunes a viernes, y el viernes a la noche se ponía las alpargatas y se iba al campo y bueno, y ahí íbamos nosotros en tren en esa época con mi mamá, y él nos iba a buscar a la estación a las 3 de la mañana, en la estación de Casares. ¿Y qué te acordás de ahí Entonces, de chica en el campo? De cuando eras chiquita, viste, cuando uno cierra los ojos y dice olores, imágenes que se te quedaron para siempre grabadas. sí, me acuerdo de muchísimas cosas y todas están acá siempre en algún lugar siempre están. Eh, yo era muy bichera, yo vivía rodeada de todos los perros, de todos los gatos, de todo bicho que caminaba. Todos me seguían porque aparte robaba comida y les daba, porque en esa época, viste que se le daban las obras, no se compraba como ahora balanceado y cosas. Para Entonces, perro de campo. claro, entonces bueno, tengo muchas fotos de esa época rodeada de cuanto perro, gato, corderito, guacho dándole la mamadera, o sea, bicherísima. Yo decía que iba a ser veterinaria en esa época. Mm. Mi viejo, muy también acorde a la época, me decía, no, porque ¿qué vas a trabajar con pequeños animales? Una mujer no tiene fuerza para trabajar en la manga. Bueno, eran esas épocas. La Otro realidad es que, concepto de la historia. exacto. Y bueno, y después tengo muchísimos recuerdos divinos de tanto del campo propiamente dicho como del pueblo, porque mis abuelos estaban en el pueblo, mis primos estaban en el pueblo, entonces era campo y pueblo, ¿viste? Mm. Y a veces cuando estabas en el pueblo, porque tus viejos tenían que estar en el pueblo, yo me quedaba en la casa de mi abuelo, y entonces están los recuerdos de las horas de la siesta, de que hacíamos ruido y mi abuela nos amenazaba con la chancleta y ese tipo de cosas, y después esperando para que nos llevaran una pileta de alguna quinta de por ahí. Y en el campo unos recuerdos hermosísimos de esa época, bueno, no hace tanto que hay luz eléctrica, el farol, el quedarnos escuchando la radio con pilas después que apagamos el motor, porque había un generador para las Sí. horas que se necesitaba, con mis primos escuchando la radio a la madrugada después de las 12 que se apagaba el motor y nos quedamos en las noches de verano afuera, y andar a caballo con mi papá y con mi hermano, y había un encargado en esa época que se llamaba Pichón, que me enseñó a caminar a mí. Ah, Pichón no sabía escribir, por ejemplo, y fue compañero de mi viejo toda la vida, hasta que... Entonces, bueno, hay mucho para escribir ahí cuando tenga tiempo y cuando me da tiempo para escribir la autobiografía, porque pero está plagado de... Yo iba a la escuela en Capital, pero claro, mi mamá era docente, entonces terminaba las clases y nos íbamos todo el verano hasta marzo al campo. Y el drama era la vuelta. O sea, una imagen que me quedó muchísimo es que cuando nos volvíamos en marzo, yo aparte tenía una adoración por mi abuelo materno, que tuve una relación ahí que me marcó un montón, y yo me ponía en el auto, en la luneta del auto, mirando para atrás cuando se alejaba la esquina de la casa de mi abuelo, llorabas. lágrima, 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 y bueno, y
porque además todos mis primos y toda la familia estaba allá. Y mis abuelos, entonces, bueno, fue un poco pantalla dividida siempre en ese sentido mi vida. Lo sigue siendo, digamos, ¿no? Sí, Claro. Mi hijo vive en Capital, mis padres viven en Capital, mi hermano y su familia viven en Capital, pero después toda la otra mitad de mi vida está en el campo y sigo teniendo, por supuesto, familia allá, aunque mi abuelo ya no esté. Entonces es un borbotón de imágenes, pero además de distintos momentos, de muy chiquita. De hecho, hay una foto, obviamente yo no me acuerdo de eso, pero hay una foto mía en el Moisés, porque yo nací en noviembre y ahí a los 20 días yo ya estaba abajo de los eucaliptos. Entonces, tomando fresco ahí. sí, con el mosquitero. Con el tul, en realidad, que viste que se usaban los tules para que no me picaran los mosquitos. Y llegó la época universitaria o de decidir ser. Yo decía que sos licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me dijiste Que nunca fue la idea. Claro, en algún momento pensabas en veterinaria, pero esa no fue la primera opción. No. Lo de veterinaria era porque cuando yo era muy chica, digamos, más y porque me encantaba vivir rodeada de cuanto bicho caminaba. Yo quería estudiar letras, digamos. Yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, para lo cual tuve que estudiar todo séptimo grado porque el examen de ingreso era súper riguroso y bueno, y era muy difícil entrar. Y en esa época no había ciclo básico en la universidad, sino que digamos, había un examen de ingreso, pero si vos rendías y entrabas al Nacional de Buenos Aires, hacías un año más, un bachillerato especial, y salías y entrabas directamente sin tener que dar el examen de ingreso de la facultad. Bueno, eso mientras yo estaba en el colegio se cambió, y bueno, y era una época complicada en el sentido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En ese momento estaba tomada, era la época del fines de gobierno de Alfonsín, que había mucha militancia enfervorizada, época de hiperinflación, de veda de carne, que también me acuerdo de las manifestaciones en Plaza de Mayo cuando yo salía del colegio, que estaba ahí, bueno. Entonces, ahí hubo, visto retrospectivamente, yo creo que todo fue como tuvo que ser, porque para que uno sea quien es hoy, tuvo que ser todo lo que tuvo que ser, digamos, porque interpretar lo que hubiera sido, sí, bueno, ahí mi padre, mi viejo, hizo bastante para tratar de que yo no estudiara letras, por distintos motivos. Hoy es el primer fan de mis poesías y de mi literatura, pero estoy hablando hace muchísimos años, entonces, un poco, había mucho lío en el ciclo básico, había paro, era muy complicado, entonces, bueno, en definitiva, no hice los 6 años del Buenos Aires, hice el bachillerato común, terminé en quinto y me metí en una universidad privada para estudiar Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Después, bueno, vos elegías una u otra carrera y había unas materias de diferencia, yo terminé haciendo las dos. Con la idea de entrar a Cancillería. Vos fíjate, a mí siempre me gustó mucho estudiar idiomas, digamos, yo tengo mucha facilidad para las lenguas en general, estudié mucho latín en el colegio, inglés, francés, portugués, entonces, bueno, un poco, pero la carrera diplomática es, imagínate, terminé haciendo gremialismo tambero en Carvapi en CRA, o sea, claramente, pero bueno, en ese momento era la idea. Entonces, bueno, después igual en paralelo. Corresponsal de guerra, así que no te sientas mal. Y estoy siendo periodista agropecuario hace 2 años. No, siempre mira, todo lo que uno estudia, todo lo que yo estudié a mí me sirvió muchísimo para lo que hago ahora, ¿no? Y para ampliar tu mirada al mundo. Pero bueno, en definitiva, igual mientras, en paralelo, a mí siempre me gustó mucho estudiar y aprender. Yo estudiaba 40 cosas a la vez. Y en paralelo a la facultad, me metí en el profesorado de castellano, literatura y latín, que es lo que estudió mi vieja, que mi vieja es profesora de castellano, literatura y latín, y en paralelo a la facultad me hacía las materias que podía, pero bueno, eran 2 regímenes tipo escuelita, no podías rendir libre, así que me lo hacía de hobby, o sea, cursaba literatura española,
gramática y todo eso de hobby. O sea, a la mañana iba a la facultad y a la tarde iba al profesorado. Y después estudiaba mi inglés y mi francés. Siempre fui medio loca, pero me encantaba. Y como no tenía la necesidad de laburar, bueno, estudié Te dedicabas a muchísimo todos estudiar a esos full. años. Che, Sí. y después vamos a volver, porque esto no es cronológico, vamos, venimos, pero quiero preguntarte, ¿cuándo fue que llegó el momento de dedicarte vos al campo, al tambo, a Yo producir? siempre tuve una conexión con el campo tipo cordón umbilical, desde el punto de vista afectivo, sentimental. A diferencia de mi hermano, que era el hijo varón que se suponía que tenía que dedicarse al campo según la visión de aquella época, yo tuve una cosa muy afectiva, muy, muy fuerte de simbiosis, te diría. Pero bueno, te puede pasar eso y después no volcarlo profesionalmente, por Sí, decirlo por de ahí puede alguna ser manera. una visión romántica de qué lindo, como cuando uno dice, che, qué Voy y lindo estar escribo de poesía del vacaciones en campo y tal lugar. se terminó, digamos, que Claro. hubiera sido, en esa época, si alguien me miraba y apostaba, hubiera sido, digamos, la opción que más apuestas se hubiera llevado a favor. Que esta va a escribir, porque la parte de tipo va a ir al campo, se va a sentar ahí, va a mirar los pajaritos y va a escribir. Y alguien, bueno, no. Por eso hay siempre una tensión muy grande entre el hacer, porque o sea, yo descubrí que soy una hacedora, o sea, yo necesito sentir que hago cosas que moldean la realidad, pero a la vez necesito escribir y ahí tengo un despelote muy importante porque para la administración del tiempo sobre todo, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Entonces, la realidad es que yo me puse a laburar de yo laburé en la Cámara de Diputados, laburé en empresas privadas de un poco de lo mío, laburé en el Estado en mi último laburo, digamos, antes de que yo me dedicara de lleno al campo, porque yo empecé con el campo, pero sin el tambo, porque el tambo mi viejo lo tenía en sociedad con otra persona. Entonces yo empecé a criar los machos, empecé a ver el tema de qué sembrábamos, bueno, con lo que me quedaba medio afuera del tambo. Y, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía, estaba bastante harta de trabajar para otros, de tener jefes idiotas y una serie de cuestiones. Eh, y fue un proceso, o sea, viste que después uno toma una decisión y se tira, entre comillas, a la pileta en un momento o en un... Mientras tanto le Pero va la real... poniendo agua a la pileta, ¿no? Como para no Y tirarse yo ya sin nada. estaba muy cansada y yo mamé mucho, me di cuenta después de mi papá. Mi papá padeció mucho también laburar en su momento en relación de dependencia, porque, bueno, y sobre todo, bueno, él también laburaba para una empresa estatal. Fíjate que ese paralelismo recién lo estoy haciendo ahora, qué loco. Bueno, y en definitiva dije, porque además yo laburaba en el Estado para el jefe que me tocara, como si fuera, digamos, algo de vida o muerte, como si lo hiciera para mí. Sí, con un Entonces, compromiso. con un compromiso y una energía y una cantidad de tiempo, y yo en un momento dije, yo dedicar a esto, a construir algo para, entre comillas, para mí, porque la empresa es Sí, familiar en sí. definitiva, pero al mismo tiempo tener un sueldo todos los meses también me daba, mi hijo tenía 2 años en ese momento, yo me separé del padre cuando él era bebé, y la verdad es que el campo en ese momento era un desastre, ¿viste? Encima en el 2001 una inundación tremenda, bueno, y dije, bueno, hay que confiar. Y un día renuncié a la miércoles, yo aparte estaba contratada y nunca sabías cuándo terminaban el contrato, entonces, bueno, fue un proceso, me cayó la ficha y dije, me estoy acordando de una frase que es medio una mala palabra que dice mi primo, que no la voy a decir, pero dije, bueno, y me dio bastante miedo, pero ahí me di cuenta que vale la pena enfrentar al miedo a lo que sea, y el desafío y la adrenalina y que dependa solamente de vos, ¿viste? Entonces ahí me di cuenta, dije, uy, esto está bueno. Sí, Aunque te dé hay una miedo, frase que no sé de quién es y no sé dónde la vi, pero la tengo anotada por ahí que dice, eso que te gusta está después del miedo. claro. Tiene que ver con lo que vos decís, como atravesar esa barrera que a veces uno no se Mm, anima y bueno, nada, hay que atravesarla. porque además era una época en donde, viste,
con un hijo chiquito, por mi formación, yo tuve que aprender de veterinaria, de agronomía, de administración de empresas, de finanzas. Yo tuve que aprender todo. Sí, sí. Si bien mi formación, yo había estudiado Derecho, había estudiado Economía, digamos, tenía una formación amplia y cierta capacidad para aprender de todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que, pero bueno, evidentemente también hay algo que uno mama en el inconsciente, porque mi viejo hizo lo mismo, pero era hombre. Mi mamá se ocupaba de mi hermano y de mí, y él viajaba todo el tiempo. Y yo tenía que viajar con Martín, que es mi hijo, en la sillita atrás. Después, cuando empecé a la escuela, tenía todo mi mamá que lo tenía que dejar, ¿viste? Eso no lo pensé mucho. Yo calculo que si lo hubiera pensado mucho, capaz que no me animaba, pero hay algo instintivo que al día de hoy hay algo acá que me dice, dale, mandate y hacelo. ¿Y qué Y es lo que esas te cosas, gusta? ¿Qué es lo que te gusta de lo que haces hoy? wow. Hoy lo que pasa es que Pero digo en el recorrí, campo, más allá de sí, lo... sí, sí, recorrí un camino tan largo, porque yo empecé con 3 vacas viejas y un tambero que por suerte al año pude jubilarlo, digamos, ¿no? Empecé con nada y sin saber y con deudas, o sea, la verdad es que, bueno. Y hoy a mí hay 2 cosas. A mí me fascina recorrer cuando está, suponete el rodeo 1 en Ordeñe y están yendo a buscar al rodeo 2 y empieza a caer la tarde y ir por la Guachera y ver todo ese mundo, porque es un mundo, es una especie de ciudad ahí, agropecuaria, Tambera es una fábrica, y, a mí me cuesta mucho ver el vaso medio lleno. Yo siempre estoy mirando lo que falta, porque es un motor como para ir siempre progresando, ¿no? Pero en esta época estoy aprendiendo a ver el camino recorrido y a quererlo y decir, wow, mirá todo lo que pude hacer, ¿no? Mm. ¿Quién lo hubiera, ni yo lo hubiera dicho? Entonces, a mí me gusta detenerme y mirar. Por supuesto que después me bajo de la camioneta y charlar con Abel, que es el guachero, y recorrer con él y ver los terneros y meterme y meter la nariz en la fosa y ver cómo los muchachos terminan de ordeñar y ver que después, ahora en verano, se van a jugar al fútbol porque están en un campeonato en Hortensia, que es el último pueblo del sur y ver cómo, y tengo un equipo de gente, y ver cómo la gente, amo a mi equipo de gente, y como ellos también fueron progresando en todos estos años, porque si no progresamos todos, no progresa nadie, ¿no? Bueno, la interacción con mi gente y las recorridas y las visitas técnicas con, bueno, Juan Grijera, que no sé si lo conocerán, no, pero muchos colegas míos Sí, lo sí. conocen, y aprender de todo lo que dice, y siempre aprendes algo nuevo, porque aprendes de nutrición, de veterinaria, de las variedades de alfalfa, bueno, sentir que puedo seguir aprendiendo. Eso es algo, yo no sé si en muchas empresas eh, agropecuarias en general, pero el tambo es inagotable, sobre todo porque yo sigo aprendiendo de todo, ¿sí? Entonces, siempre te metes un poquito más, o en la parte de nutrición, o en la parte de la automatización, o en la parte, bueno, es sentir que puedes seguir aprendiendo hasta que te mueras de vieja, ojalá, pero eso es algo que a mí me apasiona, porque yo necesito, claramente, después me di cuenta que elegí el tambo, porque es un desafío todos los santos días de la vida. Siempre tenés algún tema nuevo que sortear. Y en Argentina, bueno, violines, Sí, ¿viste? sí. Che, ¿y crees que viniendo de otro palo, o qué crees que aportás o que podés aportar desde una mirada diferente viniendo de otro palo que no es el de veterinaria ni el de agrónoma, que sería Sí. por ahí lo más común? Sí, que no sea una formación técnica, ¿no? Que, bueno, eso a mí
me ha servido una barbaridad en la empresa, porque yo me tengo que rodear de gente que sabe mucho más que yo de todo. Sí. Incluyendo la parte de administración, de finanzas y economía. Porque, entonces, la primera lección es que lo más importante siempre es tu gente. Yo digo, mi gente, mi equipo de laburo, Sí. en todo. Porque por eso también le puedo dedicar tiempo a CRA y a Carvac, ¿no? Porque si no, no podría. Porque además, si vos tenés que estar ahí metido para que las cosas salgan bien, algo hiciste muy mal. Sí. Entonces, eso por un lado. Eh, y yo veo como el sistema, ¿no? Porque el sistema dentro del sistema. El tambo es un sistema en donde vos tenés el subsistema agricultura, el subsistema ganadería, el subsistema nutrición, o sea, pero a la vez el tambo está metido dentro de un sistema más amplio, donde vos tenés que ver, estar monitoreando el mercado de granos, la pizarra, porque vos comés, Sí. Está integrado. comés dólares, ¿viste? La frase esa inmortalizada de que las vacas comen dólares y le ordeñás pesos. Entonces, y después está el sistema país y el sistema mundo, ¿no? Entonces, vos siempre tenés que estar mirando el día a día, el mediano y el largo plazo. Y si vos no ves claramente todos esos sistemas y subsistemas como un conjunto adentro de otro conjunto, y en algún momento te pegás un piñón, y ni hablar con las cuestiones meteorológicas, las inundaciones, las sequías y todo lo demás. Entonces, yo creo que por mi formación estoy más preparada para ver the big picture, ¿viste? Como Sí, sí. la gran foto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una formación muy variopinta, digamos. Yo Sí, estudié de sí, claro. todo. Y yo puedo aprender, salvo álgebra y esas cosas raras que estudia mi hijo, que estudia ingeniería electrónica, yo te aprendo, a ver, dame y yo te lo aprendo, ¿entendés? Sí. Y me pongo, y si me resulta difícil, me pongo y me pongo. Y esa plasticidad también me sirve un montón, porque yo creo que una de las grandes, en las entidades gremiales tenemos 1000 desafíos, pero uno de los grandes desafíos es mirar desde otro lugar lo que hacemos, lo que somos, cómo transmitirlo al urbanita que no tiene ni puta idea de... lo que tengo claro es que hay que buscar otra forma. Y ahí te das cuenta que tenés que romper muchos paradigmas mentales, y yo siento que tengo un toque más de recursos para poder expresar este tipo de cosas. Eso lo siento, y además lo vas trabajando, porque en la medida que te vas fogueando, bueno, te sentís como un poco más segura. Y a mí me pone muy feliz sentir que puedo aportar cositas desde este lugar, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pero te tendrías que meter en política partidaria. No, porque la política está en todos lados, digamos, la política gremial agropecuaria, o sea, no me gusta decir sector, el mundo agro, necesita también renovarse, y que le pongas un esfuerzo de creatividad ahí, digamos. Y yo tengo una vocación de participar, que a mí la tranquera siempre me asfixió. O sea, yo un día dije, yo tengo que ir a la Sociedad Rural de Casares, ¿no? Y ver qué puedo hacer. Fui y dije, hola, ¿qué tal? Y yo no era del palo, no. Viste, yo era la hija de Carlitos Pacerini. La realidad es que, bueno, entonces, un poco por ahí me parece. Che, y te quiero preguntarte ahora las últimas dos de esto y después vamos a hablar de la escritura. La primera tiene que ver con que me cuentes qué es el desafío tambero y qué Acá significa está. eso para vos. La verdad es que ahí el desafío tambero también surgió sin querer. Yo soy muy, muy tuitera, a mí me gusta mucho, digamos, entré tarde en Twitter, comparado con, un día fui a un programa de tele en La Plata, y me dijeron, dame tu Twitter. ¿Qué Twitter? Yo no tengo. ¿Cómo no tenés? Y eso fue hace unos años, y dije, bueno, me voy a tener que hacer una cuenta de esto, a ver qué onda. Y bueno, nunca paré, digamos, porque te permite mostrar y te permite interactuar con gente, un montón de periodismo no agropecuario que te conoce porque... Y ahí también, bueno, la cuestión es que ahí, bueno, por un lado,
había en el grupete que formamos o que impulsamos Desafío Tambero, yo conocía personalmente a Elida Thierry, que es una periodista agropecuaria especializada en lechería, Tomás Gortari es vecino mío, pero nos conocíamos, o sea, era hasta que por Twitter se dio el tema de que comer lácteos hace bien, que Tomás Gortari es un triatlonista de la hostia, Sí. vos lo conoces bien. Sí, sí, pasó por este podcast. Es el Airo, sí, lo sé, lo escuché. Julián Imhoff, que también pasó por acá, Tambero volador. con sus aviones. Bueno, se dio espontáneamente que nos juntamos media docena con Elia, que es y nació por Twitter y el deporte, en realidad más que el deporte, el ejercicio físico básico. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo es, digamos? ¿Van sumando? Mira, esto se construyó así. Primero dijimos, bueno, Desafío Tambero, difundamos que comer lácteos hace bien y que te permite tener más polenta para hacer ejercicio. Sí. Y después se nos ocurrió el tema de vos caminaste 3 kilómetros porque se sumó gente mayor, vos en la aplicación que usés, sacás una foto, empezó por Twitter, ahora se extendió a Instagram, pero empezó solo por Twitter. Y vas poniendo ahí. Sacás una foto, caminé 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros, cada kilómetro equivale a 1 litro de leche. Y empezamos a hablar con empresas procesadoras para la donación de leche. Nosotros remábamos los kilómetros, cualquier cosa que sea tracción a sangre, como nadar, correr, caminar, gatear, no importa. Bueno, y se fue como perfeccionando y las redes sociales son tan mágicas en ese sentido, pues son una herramienta. Entonces hay gente que corre. Una prima mía que fue a correr una maratón en Valencia sumó 42 kilómetros para el último Desafío Tambero, desde Valencia. Entonces es una cosa, bueno, y ahora le estamos buscando la vuelta para poder llevarlo un escaloncito más, queremos más. Y lo que encontramos ahí, pues somos todos tamberos, menos Élida, pero Élida es como si fuera tambera, porque lo que encontramos ahí es un poco lo que charlábamos antes. El desafío de producir leche es muy fuerte, digamos, cuando uno lo vive desde como desafío, haciendo abstracción de las cuestiones técnicas. Y esto es parecido, porque hay una chispita ahí, y nos potenciamos, y bueno, obviamente el capitán natural es Tomás Gortari. El Iron Man. Y tenemos toda una cosa de, bueno, o sea, ¿a dónde va a terminar esto? No sé, pero que no va a quedar acá, seguro que no. Yo creo que tendríamos que hacer algún programa el año que viene, el núcleo del Desafío Tambero, porque la verdad es que hay una energía ahí que vos decís, wow. Y a mí también me abrió mucho la cabeza porque solamente los que estamos en el gremialismo agropecuario ahí somos Gustavo Augel, que también es de Lobos y es de Carbap, y yo. Pero eso también es hacer gremialismo agropecuario bien entendido. Porque, sí, claro. Y es parte del cambio y del paradigma. Entonces le dije a los de Craft, viejo, a ver, auspicien el Desafío Tambero, porque es como, es un nuevo paradigma y una nueva manera. La gente, mucha gente que se sumó, que es muy importante tener en cuenta que no necesitas ni por asomo ser tambero, lo único que necesitas es tener ganas de hacer 1 kilómetro y ponerlo en alguna red. Se sumó un montón de gente que no tiene nada que ver con el tambo, pero que le gustó la idea y los lácteos y la vaca, y entonces te preguntan y vos puedes explicar lo que haces desde otro lugar. Sí, es totalmente. muy genial, la verdad que estamos muy felices con eso. Bueno, quiero ahora sí preguntarte por la escritura. ¿Cómo yo decía que arrancaste de muy chiquita y después no paraste más? ¿Cómo fue? ¿Cómo y cuándo arrancaste a escribir? Bueno, yo siempre tuve un don, viste que hay dones o talentos con los que nacés, que después los puedes desarrollar o no. Y estaba claro en la escuela primaria que yo tenía en esa época se decía, ¿qué facilidad tiene para lengua, todo lo que tenía que ver con lo expresivo mediante la escritura o mediante incluso
la manera de expresarte oralmente. Y bueno, y mi primer poema lo escribí en séptimo grado, yo fui a la escuela pública, eran otras épocas, tanto en la primaria como en la secundaria, que ya te lo mencioné, y tuve una maestra en sexto y séptimo grado, que ahí te das cuenta cómo un maestro, un profesor te puede marcar a fuego para potenciarte tu vocación. Una maestra de lengua y que me hacía escribir, y yo mi primer poesía la escribí en séptimo grado y se la regalé a ella, además, porque estábamos por terminar y me daba mucha tristeza no tenerla más de maestra. Pero me salió, digamos, o sea, bueno, sí, viste, vos estudiás y por ahí te dan una poesía de alguien. En la primaria la literatura te enseñan más lengua que literatura. Sí. Pero bueno, pues te enseñan la gramática, hacer análisis sintáctico, el vocabulario, todo eso. Después vas a literatura en el secundario, en todo caso. Pero bueno, también ahí uno después se da cuenta que mi vieja no escribe, pero cuando escribe, o sea, no escribe como vocación, pero cuando escribe muy bien, y estudió después que se casó con mucho esfuerzo, y es una docente de la gran puta, y bueno, y después uno se da cuenta que al talento hay que sumarle incentivos y hay que sumarle lo que vos mamás en tu familia, y hay que sumarle las buenas maestras. Y bueno, y después, durante el secundario también tuve muy buenas profes de castellano y escribí mucho más. Y ahí gané algún concurso en el colegio, porque ahí empecé a hacer no hice mucho tiempo, pero hice siempre, en esas épocas, como además tenía más tiempo, iba a talleres literarios y empecé a leer los poetas que más me marcaron, después Antonio Machado, Borges, Alfonsina Storni, bueno. Y fui siempre bastante amateur, porque la realidad es que no he hecho muchos cursos y muchos talleres. Pero sí fui cambiando mi manera de escribir. Y ahora escribo yo siempre escribí con mucha rima y con mucho ritmo, y ahora como que escribo un poco más suelto, y me quiero animar a empezar a escribir relatos y cuentos y eso, pero para eso hay que laburar más, hay que menos desafío tambero, menos crack, menos, porque todo no se puede, ¿viste? No, hay Entonces, que balancear. ¿Y sí. qué te inspira? ¿Por dónde vas encontrando inspiración? Bueno, ahí tengo el combo con el campo, y el cambio de las estaciones, y los eventos climáticos complicados como la inundación o la sequía, o los atardeceres, eso que te contaba, esas imágenes que yo atesoro, que, bueno, el campo me inspira por donde lo mires. Si vos lees el primer libro mío, es muy loco porque yo era súper joven, y escribía mucho sobre el tiempo, el paso del tiempo, la muerte, la vejez, los enigmas de la existencia humana. Bueno, ahora escribo más livianito, pero eh, por supuesto, bueno, los grandes temas universales, que es la muerte, el amor, yo soy bastante, si bien, o sea, soy bastante agnóstica en el sentido de, creo que hay un Dios, pero no soy religiosa. Entonces, hubo un poema que yo me aprendí de memoria en la primaria, que se llama Lo Fatal, de Rubén Darío, que termina diciendo: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Entonces, bueno, me inspira cualquier cosa. La verdad es que cuando uno puede detenerse y salirse del hacer y de la locura en la que uno tiene que laburar en este país, cuando es empleado o cuando se dedica a lo que sea, pero bueno, ni hablar cuando uno es empresario y encima laburas al aire libre y todo lo demás, cuando vos podés detenerte, que ese es un gran desafío y es casi terapéutico a veces, salir de la vorágine, detenerte, mirar a tu alrededor, y hay alguito siempre acá que tenés para... Yo antes decía que yo vomitaba poesía porque era una inspiración. Después, con el tiempo, uno la busca, ¿no? A veces no viene sola y vos tenés que pararte
e irla a buscar, porque está ahí, pero demasiado escondida. Le tenés que dar lugar. Antes venía así como que se imponía, tipo torbellino, y también tiene mucho que ver eso con las etapas de tu vida. Uno va Sí, de vida, claro. madurando y va creciendo y va escribiendo de otra forma también, y sabe que lo que sea en la vida quiere buscarlo. Mm, No siempre viene, casi nunca, no siempre viene solo. mm. Entonces, bueno, me inspira casi todo. Y hablaste de las inundaciones, hablamos varias veces sin hablar directamente, pero sí de manera lateral o tangencial de las inundaciones. Hablaste de una en 2001, 2002, creo que dijiste. La de Sí, 2012 te marcó muchísimo. Hubo otra este año. Pareciera que cada sí. 10 años pasa una grande. Sí, Pero, bueno, se supone que el ciclo húmedo que empezó en la década del 70, en mi caso hay como un microclima porque hay canales clandestinos y una serie de cuestiones que hacen que mientras el resto del país iba a su segunda y ahora tercer sequía, yo estaba inundada, o sea, sí, no de me loco. creían casi, ¿no? Si no fuera ahora por los videitos que grabás y subís a las redes, no te creían, pero bueno. Pero lo que yo te quiero preguntar es más allá de lo estrictamente, bueno, de las complicaciones. Quiero preguntarte, porque estamos hablando de escribir y vos misma dijiste que las contingencias climáticas Sí, poco afectan o interfieren en lo que uno escribe. ¿Cómo sí. te pegó a vos eso en el alma y eso Mira, hizo que, bueno, que eh, crearas? yo tengo toda una memoria de mi infancia, y siempre lo cargo a mi viejo, que va a cumplir 85 años ahora, que la historia de él se dividía entre inundación e inundación. Mm, No, porque la del 70, que la piedra, que la del 80, que la de... Entonces, primero uno mama eso y uno sufre con sus padres. Entonces, yo le miraba la cara a mi papá y decía, ¡ay! Entonces, ahí ya empezó la cosa. Y vos fíjate qué loco que en la inundación del 2001-2002, que fue, en 2001 nació mi hijo, digamos, ¿no? Yo siempre joro, digo, bueno, como estaba inundado, aproveché y tuve un hijo ahí porque no se podía hacer demasiado. Yo en esa época no me había hecho cargo el tambo todavía. Entonces la viví a puro dolor extra tambo, porque yo no era responsabilidad mía sacar la leche, por ejemplo, que sí lo fue en el 2002. Entonces, y ahí falleció mi abuelo que ya te lo mencioné varias veces, mi abuelo materno, que mi hijo iba a ser su primer bisnieto 2 meses antes de que naciera, falleció. La inundación siempre marcó épocas y vista poéticamente, sobre todo la del 2001-2002, que hubo una conjugación de que nació mi hijo, pero se murió mi abuelo, que, bueno, como que te marca un poco, y en mi cabeza, así como de metáfora, bueno, uno termina vinculando momentos de su vida con, en mi caso yo no viví prácticamente sequía, siempre lo que viví hasta ahora, seguramente me van a tocar sequías a partir de ahora, son inundaciones. Y, y hay una cosa que uno se da cuenta que después que supera inundaciones jorobadas, porque no puedes sacar la leche, tenés que, bueno, un montón de cosas, si salís de eso y superás eso, ahí te viene la palabrita resiliencia, o sea, mm. te volves mucho más fuerte y mucho más sabio y pones también en contexto los, entre comillas, dramas y temas, ¿no? Entonces, por un lado, la resiliencia tiene que ver con tener un poco más curtido el cuero, pero también con tener más curtida y volverte un poco más sabio para afrontar lo que te toca, porque en definitiva la sensación de que algo va a ser el fin del mundo, bueno, después que pasó, si bien después te queda miedo, porque eso me pasó mucho en esta que tuvimos en el primer semestre de este año, también en el diálogo interno yo decía, si pudiste aquella vez, no vas a poder esta, que tenés más recursos, que te aprendiste más, digo, bueno, entonces ahí es como uno intenta capitalizar, ¿no? Porque si no,
viste, todo es un tango y hay otra cosa de la cual tenemos que saber. El tambero sufriente, quejoso y víctima, no. Mm. Por eso el desafío tambero pega tanto, porque salís de ahí. A ver, como víctima no llegas a ninguna parte, ¿viste? Vas pidiendo limosna por ahí. Y eso yo lo tengo muy claro para la vida en general. O sea, ¿qué cosa puedo hacer yo? Siempre hay algo que puedes hacer. Ser un poco más proactivo y salir de la cosa reactiva de a la cual te lleva el victimismo. ¡Ah! El Estado. ¡Ah! El país. ¡Ah! La inundación. Flaco, no. ¿Sabes qué? Salí de ahí. Porque así, bueno, para mí es un desafío permanente eso. Sí, sí, la pasás peor. Bueno, Andrea, llegamos a esta parte de la charla que yo le llamo tirando paredes, como si fuésemos Wow. buenos jugadores de selección. Eh, Sí. el ping-pong de Oli Nada Garcas. Y la primera pregunta es, ¿cómo despejás tu cabeza cuando llegás cargada de cosas? Si hay algo que, bueno, que te permita despejar y por ahí al otro día o después de eso ves las cosas de manera diferente. Yoga. Es la única respuesta, digamos, porque es cuerpo-mente. Y Si no aquietas respiración. esta, La si no respiración y pensar aquietas en respirar. esta, claro, es lo único que, no, lo único no, pero me rescata de la vorágine, Ah. es la cabeza de uno, ¿no? Comidas. A la hora de prender el fuego, puede ser el horno. ¿Cómo la llevas? Si cocinás algo, tenés Pésimo, algo. soy un desastre absoluto, no me gusta, no me interesa, estoy como un poco frustrada porque una mujer completa no puede, no me gusta Esa era de cocinar, antes, de la época de tu papá y todo eso. nada. No, bueno, por suerte mi hijo mide como 1,80 m y largo, casi 1,90 m, entonces doy fe que comió bien y gestioné bien su nutrición, pero soy un desastre. O sea, además no quiero que me cocinen, porque yo manejo el Está muy fuego que bien. me lo prenda otro u otra. O sea, Está no, muy bien. soy cero no, prendeme el fuego, poner Sí, un sí, sí. churrasco, ¿viste? No quiero prender. Capaz que cuando sea una anciana en una de esas, ¿viste? Pero Y por bueno, ahora no. puede Por ser. ahora no soy ni anciana ni me interesa. O sea, ¿Algún lugar que hayas visitado y que te guste y digas, la verdad, yo te recomiendo que conozcas este lugar? Ciudad, en país, Argentina, lo que es donde sea, lo que hayas ido, puede ser acá afuera. hay un lugarcito en España que es un pueblito divino que se llama Mijas, que es un pueblito blanco arriba de la Costa Azul, arriba de una montaña, que fui con una amiga que yo adoro, que se llama Marcela, y que ahora está en Trelew, que vive ahí. Ese lugar es como una especie es como un sueño, ¿viste? No parece real. Así que además hay unos burros muy, para sacarse fotos que tienen unas caras de aburridos divinos. Así que Mijas en España. Bien. ¿Y uno que te gustaría conocer que a otro te haya dicho, che, Andrea, tenés que ir acá? Bueno, en realidad es el pueblo donde, por parte de mi mamá, yo soy vasca y de apellido Iturbe, y el pueblo que un primo mío, Alejandro, descubrió, en donde había nacido la rama de mi abuelo, del que te hablé ya creo que Ujú. por séptima vez, Mm. se llama Morevieta en el País Vasco. Ahí me gustaría ir, voy a intentar ir, porque es un pueblito, dicen, divino, con muchos iturbes copados, y bueno, ahí quiero ir. Mm. Cuando elegís series o películas, que no sé si sos de mirar, ¿por dónde vas? ¿Más aventura, histórico, terror? Histórico, amo lo histórico, todo lo que, y también me gusta leer novela histórica, ¿no? Pero me gusta, qué sé yo, The Crown, con el tema de Sí, Lady sí. Di, bueno, y la última que vi, que la súper recomiendo, que es Victoria, que es la historia de la primer reina Victoria de Inglaterra, divina, divina. Voy por ahí y estoy esperando siempre las temporadas nuevas, ¿viste? Sí. Em, ¿Tenés tatuajes? No, No. no. Y, Tengo algo que se parece. Yo me rompí todo el ligamento del lateral interno y el cruzado interno y el lateral de adentro, los ligamentos de la rodilla derecha,
a los 17 muy chica, y en esa época no existían ni las resonancias magnéticas. Entonces me hicieron, parece un matambre, porque tengo un poco de esqueloide del lado de adentro de la pierna, tengo 25 puntos contaditos, tipo una vía del tren, Sí. y eso es un tatuaje Y sí, una en marca sí de la vida. mismo. Sí, claro, Sí, claro. aparte, además, ¿sabes qué marca eso? Yo era muy rígida mentalmente en esa época, y esos ligamentos que se rompieron todos son una especie de metáfora de mi rigidez de aquella época y me enseñaron un montón. Ujú. Está bien, Mm, está muy bien. sí. Che, ¿y algún superpoder que te gustaría tener y por qué o para qué? Como la película Volver al Futuro. Me gustaría volver a épocas, como el protagonista de Volver al Futuro, en la época de Sí. sus abuelos, de sus padres, eso me encantaría. Mm. Este, y sí, sin duda, pero bueno. Bueno, a esto sirve para jugar un poco, porque la última pregunta tiene que ver un poco con volver el tiempo atrás, pero ya lo contestaste, así que Bueno, pero yo querría volver a tomar mate con mi abuelo, que me esperaba en el patio en Casares cuando yo iba, que lo llamaba desde algún lugar cuando todavía no había señal en la ruta ni nada, mm, y le decía, abuelo, poné la pava que ya pasé, estoy en 9 de julio, y sí. mi abuelo me esperaba y era una cosa hermosa. Ahí me gustaría volver a ese patio a tomar mate con ese abuelo. Difícilmente uno se da cuenta acabadamente de todo lo que disfruta esa estancia con los abuelos, como la que contás vos, como la que he tenido yo, que los he perdido hace un tiempo, digamos. Yo me di cuenta, pero, o sea, lo disfruté, no es que no lo disfruté como vos disfrutabas eso, pero cuando pasa el tiempo y no los tenés, es como que los anhelás más y decís, cuánto más hubiese querido. Sí, además hay toda una sabiduría que uno también a veces descubre en el momento, en una parte, pero después, cuando ya no están, descubrís cuánta sabiduría había. Mi abuelo era un sabio y mi abuelo tenía 3.er grado, o sea, pero Sí, lo que sí, a mí me claro. enseñó mi abuelo de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, un partidito de truco, un matecito, un partido de fútbol, eso a mí, o sea, ni tres títulos, o sea, la verdad es que, porque uno, digamos, uno que ha estudiado tanto y que anda y quiere hacer tantas cosas y a veces se pierde, Mm. y ese detenerse y decir, disfrutemos de esto, porque esto es lo que hay, todo el resto es ruido mental. Sí, sí, totalmente. Bueno, llegamos al final, Andrea, y el Placer. final de este podcast siempre termina con la elección de un tema musical del entrevistado. Ojo, oyentes, porque he estado armando dos playlists, una que tenía trazada del año 2021 y otra de 2022. Ojo, porque se vienen las dos playlists de todos los Muy que han bueno. pasado por el podcast. Hay un popurrí, un varieté que no te puedes explicar, pero Sí, bueno, me imagino. cada uno y ahí va. Bueno, en Bueno, el caso tuyo, ¿qué elegís? sí, yo elegí una que en algún momento cuando estábamos con el desafío Tambero, estaba en el campo en particular era un día que llovió y viste cuando esperás la lluvia y que la necesitas y me cayó ese tema que se llama Feel This Moment, que tiene un poco que ver con lo que acabamos de decir, de disfrutar el Sí, de momento, disfrutar. que es de Cristina Aguilera y no me acuerdo quién, y es muy power y muy medio vaso lleno. Es sentí este momento porque es un regalazo de la vida. No seas pava, no te vayas con la cabeza a cualquier lado, mirá lo que tenés enfrente tuyo. Y yo me acuerdo que llovía, yo estaba en la galería, que había vuelto de correr, y me cayó ese tema y me quedó, digamos, porque otra vez me trae y me dice, hey, no te pierdas esto. Mira que lo que está pasando ahora es esto. Sí. Así que Feel This Moment de Cristina Aguilera, desafío Tambero. Genio, Vamos a hacer, Andrea. mirá qué buena idea que me diste, vamos a hacer un playlist del desafío Tambero. Pero claro, cuando uno sabe hacer ejercicio, ¿qué hace? Escucha Oli Nada Garcas Pero, y algún pero tema más musical. vale. Bueno, le voy a decir a ver si me lo aprueba el Tenemos que capitán. hacer un maridaje entre Está Oli Nada buenísimo. Garcas
y el desafío tambero, y también una playlist para el desafío tambero. Buenísimo. Mirá, ahí está. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a vos, un placer, y me llevo muchas ideas para escribir de esta charla, así que te súper agradezco. Me alegro, chau.